ping-pong, a fortalecimiento, no, ¿no es cierto? Hay algunos países donde hay dinero para campaña, precisamente también. Ahí no Ahora, sé si yo... Sí, pero es que no hay campaña, pues, Carlos, y dices, es otro tema. Pero porque hay por el voto militantes, presidencial. para que haya aportes. Es que hay partidos que tienen militantes que con las justas tienen para su pasaje, pues para ir a esas actividades partidarias, ¿no? Entonces hay que, porque si hablamos de eso, de que solamente formen parte de los partidos los que tienen dinero, vamos a seguir teniendo los partidos que son de propiedad de un grupo de familia, de un grupo de interés económico, etc. La penetración del narcotráfico. Exacto, eso es peligrosísimo. Exacto, estamos de acuerdo. Exacto, eso, y no solamente es narcotráfico, dinero del terrorismo. No, ya sabemos ya que hoy se está comentando mucho de cuentas del terrorismo que estarían financiando no solamente algunos movimientos sociales, sino algunos hasta pueden financiar algunos partidos, ¿no? Entonces, eso es necesario. Pero no puedo dejar de preguntarle, verla usted todavía en política, junto a muchos de los que formaron ese fujimorismo inicial, también podría hacernos pensar en cierta partidocracia, ¿no es cierto? En el mantenimiento de cúpulas al interior de las organizaciones. Es que no es, pues, porque yo creo que lo importante y lo que diferencia a los partidos como el fujimorismo de los partidos tradicionales es su trabajo por el pueblo, el que cumple su palabra, ¿no? Y los resultados del cumplimiento de la palabra, Carlos, indudablemente están ahí. El gobierno del presidente Fujimori fue un gobierno que recibió un país en crisis, en desgracia, en quiebra, y devolvió un país con estabilidad, con camino, estabilidad que han seguido y reglas macroeconómicas que han seguido los tres gobiernos. Ojalá que este sea el tercero que siga esos lineamientos para que el país progrese. Antes la partidocracia, ¿qué? Te decía que iba a trabajar por el pueblo, algún presidente iba a visitar los pueblos, nunca. Entonces, usted como dirigente de Fuerza 2011 tiene que hablar con sus tesoreros y decirle, oiga, esto no puede pasar. Yo no soy dirigente del partido 2011, yo soy presidenta de Nueva Mayoría y yo he sido una invitada, pero yo no... el fujimorismo encarnado, yo no le rehuyo al tema, reitero, yo estoy segura que esto va a ser respondido con la mayor eficiencia, eficacia y profesionalidad por el fujimorismo. El fujimorismo no tiene nada que esconder. De acuerdo, la llevo a otros temas. La liberación de terroristas o esta posibilidad de que hagan ciertos procesos o comparecencias en el exterior y luego regresen. Sí. Creo que el 11 de enero va a ser la prueba de fuego con el regreso de Gloria Berenzón. Sí. ¿Ustedes prefieren esperar al 11 o desde ya tienen una postura tomada? No, regrese o no regrese, el tema es del mismo, Carlos. Son las ventajas que se le han dado a partir del gobierno de transición del señor Paniagua, a partir de la arquitectura que lideró el señor García Sayán. Él apenas entró como ministro de Justicia de Paniagua, siguió como canciller de Toledo, armó junto con el doctor San Martín, ya se sabe que formó parte de un equipo que trabajó la flexibilización de las normas contra los terroristas, se logró que los terroristas sean nuevamente juzgados, se logró desconocer y debilitar la autoridad del fuero militar. No, es que los jueces del rostro no podían juzgar, no juzgaron bien a mucha gente. Pero es que son mecanismos, ningún juez tampoco, los jueces con rostro, jueces militares, ¿no? Los jueces con rostro tampoco juzgan bien a la gente, hay mucha gente que se siente insatisfecha y el Tribunal Constitucional todos los días está pero el fuero civil condenó terroristas y con severas penas. Pero pues la señora Berenzón le rebajaron la pena, les dieron encima por una sentencia acomodada entre el Estado peruano, los denunciantes, y el Estado peruano era representado por los mismos amigos de los denunciantes, llegaron a la conclusión de que todas las normas antiterroristas, que en todo el mundo, Carlos, han sido normas de excepción. Mire, ustedes, por ejemplo, les cito un solo caso. El tribunal de Nuremberg, el que condenó y juzgó a los nazis, fue un tribunal militar y a nadie se le ha ocurrido decir que las sentencias son nulas porque fue un tribunal militar. El caso del Perú con el terrorismo fue cambiando lo que hay que cambiar, tan grave, tan penoso, tan doloroso como lo fue el Holocausto para los judíos, ¿no? La agresión de Sendero Luminoso y el MRTA era contra un Estado de Derecho. Porque eran tiempos de dictadura. Pero eso, Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tenía que haberse defendido con las armas de la ley. No, se defendió con las armas de la ley como se ha defendido. La ley del poder civil, no la ley del poder militar. No, perdón. En Italia se juzgó con tribunales sin rostros. En Alemania se ha juzgado con tribunales sin rostros. En Irlanda se ha juzgado con tribunales sin rostro. Hasta militares. En Italia militares. En Italia militares, ¿no? Entonces, además, con la experiencia, Carlos, de evitar que la Cosa Nostra, por ejemplo, la que usted la menciona, la mafia siciliana lo que hacía era dinamitar a los procuradores y a los generales. De acuerdo. Habían procuradores generales, el general de la Chiesa, por ejemplo. Yo recuerdo, era estudiante ahí. Pero, perdón, pero ¿qué quiere usted? Que el señor Carlos Cornejo, la señora Marta Chávez se pongan ahí para que
en mi Twitter nomás o un papelito me digan, ya sé que está haciendo tu esposo, ya sé que está haciendo tu hija, ya conozco el colegio, entonces yo me muero de miedo o renuncio. Eso era lo que pasaba con los jueces, por favor. Ellos tienen mucha más capacidad y maldad como para amenazar. Yo no puedo amenazar a un terrorista. El terrorista, por supuesto, que me puede amenazar a mí y a usted. Entonces, esas medidas excepcionales, Carlos, son medidas excepcionales que fueron desmontándose con el gobierno del propio presidente Fujimori. ¿Oliver Enson ha cumplido cuántos años de cárcel? ¿15 años? 15 años de cárcel para una persona que es responsable, es parte importantísima y se sabe, y lo están diciendo los testigos, en la organización. Quiso tomar el Congreso. Pero es la propia engañó a la señora. La que le asiste los beneficios, ley que ustedes pudieron modificar además desde el Congreso de la República. No, por favor, ley que se modificó el año 2003, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana, ya le digo, apañada por el Estado, representado por los de las ONGs, las denunciantes, las ONGs, y entonces le dijeron al Estado, oye, cambia tu legislación. ¿Para qué? Para que los vuelvan a jugar. ¿Y para qué los vuelven a jugar? Para darle una sentencia. No hemos sido mayoría, somos minoría. Carlos, no, pues hay que saber jugar con las reglas del Estado de Derecho. Es que entonces, en los años 90 también fuimos mayoría y dimos las leyes de excepción. Pero no hubo Estado de Derecho. Hubo Estado de Derecho, por favor, hubieron 2 elecciones, Carlos, usted ya es un poquito mayor como para... Un gobierno autoritario, que gobernó con los militares, con autoridad, con la corrupción que vimos. A mí no me... la corrupción que ha habido en el gobierno aprista y la que ha habido en el gobierno del señor Belaúnde, por supuesto. Lo que pasa es que el señor Montesinos, y usted no ha visto... No digo que compró, pero no ha visto que el señor Toledo le dio al hijo de la señora fiscal de la Nación un puestito, le crearon en Zurich para que gane $10.000 mensuales. ¿Por qué no se preocupan de eso también? El señor Castillo o Saavedra es gravísimo, porque son partes así. O al esposo de la señora Tausen en Palacio de Gobierno ganando $10.000. Oiga, por favor, no digo que sea, son cosas, pero es que no puedes. No le voy a decir, pero lo que no le voy a aceptar es la generalización. La generalización. Lo que pasa es que el señor Montesinos documentó. A mí me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué conversó el señor Toledo con su juez que veía el caso de la señora de la niña Saraí. ¿Es documentar? No, él ayudó a que se conozca mejor porque documentó, pero ya le repito, me hubiera encantado saber la conversación del señor Toledo con el señor Schutz el mismo día o el día anterior antes que se vaya, cuando ya el señor Olivera tenía su video. Me hubiera encantado saber eso. Si se hubiera documentado eso, tendríamos quizás otra idea, ¿no? Pero creo que es muy injusto. ¿Olivera pidió dinero por el video? No le puedo decir nada. Me hubiera encantado saber y hubiéramos sabido un montón de cosas. Pero que hubo la reunión, usted creo que lo debe saber como periodista mejor que yo, Carlos. Hubo la reunión del señor Schutz con el señor Toledo antes que el señor Schutz se fugue. Y cuando ya el señor Olivera sabía de su video. Se sabe de las reuniones del señor Olivera con un general que se suicidó. Usted, que que investigue. No sé, yo no puedo insinuar. No. Insinuaciones no, vamos al hecho concreto. ¿Hubo ofrecimiento de dinero? No sé, pero me hubiera gustado saber. Entonces, en el caso del señor Montesinos, sí sabemos si hubo ofrecimiento de dinero, si hubo amenazas, si hubo risas, si hubo lo que sea, porque hubo videos, ¿no? Pero no, lo que yo no acepto es que se generalice y se quiera tildar después que ha habido elecciones, el año 92, el año 95, el año 2000. Oiga, el daño institucional... En los 90 fue brutal. Por favor, brutal fue la crisis que se dejó al país. ¿Qué duda cabe? Entonces, ¿qué duda cabe? Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, tampoco, pero por lo menos el presidente, pese a los errores, pese a los delitos de muchos, que no fueron tantos tampoco, logró entregar un país, primero, el presidente Fujimori recibió un país que no tenía la gente ahora no se acuerda, y los jóvenes, Carlos, no tienen idea, no tienen idea de lo que puede significar que un Estado, que una familia, en lugar de tener $1 de ahorro, tengas menos 150. El Perú, el presidente Fujimori les dejó 10.000 de ahorro. Es como que una familia hoy día, pero qué tranquila se debe sentir una familia. Tampoco. Lo hizo el esfuerzo de los peruanos de a pie que trabajamos todos los días por hacer este país un país diferente. Pero liderado por un... Mire, ese mismo pueblo de a pie no logró con el gobierno del señor Alan García hacer otra cosa, no logró con el gobierno del señor Belaúnde, pero vino un señor que dijo, el Perú debe ser manejado como lo maneja una familia. No puede gastar más de lo que le entra, tiene que ser cuidadoso con sus recursos, tiene que modernizarse, y eso es lo que dejó. Peruano, un hombre que protegió
Ese es un invento, ese es un invento. Que protegió con esa a misma, gente que mancilló el honor del ejército, además. Mire, Carlos, con ese mismo criterio, no, yo lo que sé es que lo que he visto aún, no, por favor, yo no. Yo he trabajado, no, según el Estado de Derecho, más inaceptable, Carlos, eso enseñan en la Universidad Católica, creo que a los que trabajan y estudian en la Universidad Católica. Yo felizmente me salvé de esa oportunidad porque he estudiado en una universidad católica que era verdaderamente plural. Yo soy plural, pero en esos momentos tenían, ¿qué tales profesores que teníamos? Y nos enseñaban una cosa y otra. A mí me enseñaban, por ejemplo, la justicia del mundo occidental, la justicia del mundo comunista, pero me enseñaban los dos. Aprendía los dos. Mis libros ahora parece que les enseñan solo una cosa. Con esos argumentos con los que han convertido en delincuente al presidente Fujimori, usted puede ser delincuente mañana y yo puedo ser delincuente mañana. Porque no se necesita ninguna prueba, solamente fastidio hacia una persona para decir es responsable de tal y cual delitos. Cuando usted me dice, Carlos, ¿protegió delincuentes? ¿Qué prueba hay de que protegió delincuentes? Sabiendo quiénes eran y lo que hacían, permitió que operaran. Oiga, los reconoció todos sabían quiénes eran. Todos sabían quiénes eran. Los premió. Perdón. Todos sabían que si el presidente sabía, tenía que haber hecho algo. Pues. Todos sabían quiénes. Oye, Vladimiro, hoy día mismo, o al comandante general, oye, Nicolás, hoy día mismo me sacas a esa gente del ejército. Disculpe, Carlos, pero es que no hay presunción de inocencia. ¿No hay presunción de inocencia? ¿Cómo voy a decir? Porque ya el Poder Judicial ya sentenció. No, por eso, pero hasta que no hay presunción de inocencia, no yo voy a decir, oye, porque me dice un periodista, militar es delincuente o es asesino, por favor. Estado de Derecho, ¿qué es Estado de Derecho? 10 años se lo dijeron. Carlos, por favor. Su hija no se lo decía. Su hija le podría decir, no me gusta el señor Montesinos. A mí nunca me ha gustado las personas que trabajan, miren, las personas que trabajan persiguiendo delincuentes, persiguiendo terroristas, no pueden ser monjitas pues de clausura, ¿ya? Lo importante es que no haya. ¿Quién comenzó la guerra? ¿Quién comenzó la guerra? Hoy es muy fácil decir desde acá, desde la comodidad de acá, oye, tú militar, ¿por qué te excediste? Oye, tú policía. Después que usábamos a los militares, los pasamos de una zona de emergencia a otra y a otra y a otra por años. En Estados Unidos los mandan a Irak 3 meses y los sacan y les dan tratamiento psiquiátrico. Aquí no, teníamos años. Y queremos que esos militares no se enfermen. Y queremos que esos militares no se enfermen. ¿Es el Estado el que desatendía a su gente o no? Es el Estado que dejó, pues, el Estado en quiebra. Ha llevado a la Corte Interamericana también, ¿eh? Perdón. El Estado en quiebra que recibió Fujimori de la democracia del señor Belaúnde, de la democracia del señor Alan García, fue ese Estado que no tenía ni cómo proteger a sus militares y policías. No, es la democracia es la democracia de un país que venció al terrorismo, es la democracia de un país que demostró que era posible luchar contra el narcotráfico, es la democracia de un presidente que demostró que de la quiebra y del piso del sótano séptimo podíamos levantar una estructura mejor. La llevo a otros terrenos para seguir discutiendo siempre en esta intensidad con usted, congresista Chávez. 13 emiratistas habrían muerto de forma extrajudicial en la residencia del embajador japonés. Maldad. Pruebas de necropsia señalan que hay un tiro de espaldas, ¿es cierto? Hay el testigo de un funcionario japonés y 2 policías además. Sí, mire, primero que yo... Voy a esto. Nadie quiere defender a terroristas, nada más lejos de eso. Pero si no defendemos los derechos de algunos, vamos a afectar los nuestros. Por eso yo digo, defendamos los derechos para todos. Por eso digo, nos interesa defender los derechos del presidente Alberto Fujimori, porque es el único condenado en el Perú donde no han necesitado pruebas, y como no tenían pruebas, arguyeron que era necesario adoptar una teoría que usaron para condenar a los nazis y condenarlo a él sin pruebas. Por eso hay que defender al presidente Fujimori, porque su condena es una espada de Damocles sobre todos nosotros. Hablando ahora del... Ahora, hablemos sobre eso. En primer lugar, policías yo no he conocido, hemos hablado con los comandos, hemos leído los libros que han hecho los rehenes sobre los operativos. Primera vez que estoy escuchando en estos contextos de que han habido policías y habrá que ver quiénes son, pues. Habrá que ver quiénes son. Oiga, si para mí ha habido una señora gordita que un día antes de la elección dijo que yo le había ido a buscar al hospital Loaiza y jamás en mi vida he ido a visitar a nadie del hospital Loaiza, así que había que preguntarse de dónde son esos policías, cómo saben y a qué responden. Jamás supe. Los rehenes han hablado que vieron cómo se llevaban adentro a uno de ellos. ¿Qué rehenes? No sé, porque lo que yo he escuchado a los rehenes, como el señor Gianpietri, como el señor Masuda, como el señor... Pues, ¿qué le va a decir Gianpietri, congresista Chávez poderoso? ¿Por qué? ¿Qué le va a decir Masuda, que son de su agrupación? Oiga, lo dice el canciller Tudela y lo dicen las fotos. Si usted ya no quiere creer a los que son de